El título de la lección es Señor de judíos y gentiles. Versículo de memoria, Isaías 42:6. Y dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este versículo comienza con estas palabras: Yo Jehová te he llamado. Yo Jehová te he llamado. ¿Quién es ese Jehová que ha llamado? El versículo 5 de Isaías 42, miren lo que dice. Así dice Jehová Dios. ¿Quién? Creador de los cielos. Y no solamente creador de los cielos. ¿Qué es Él? Y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. El que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. ¡Wow! Imagínense qué Dios que tenemos. No solamente el creador, sino el sustentador de la tierra. Y ese Jehová es el que nos llama. Dios nos llama constantemente. Nos pide y nos dice que lleguemos a Él. Jehová, Dios, creador de los cielos y de la tierra. El versículo continúa: y te sostendré por la mano, te guardaré. La evidencia del cuidado de Dios hacia el pueblo hacia su pueblo es grande. Es bien grande. Cómo Dios cuida a su pueblo. Pero Mateo muestra algo especial en Mateo capítulo 14, versículo 21. Y miren lo que dice. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar ¿quiénes? Las mujeres y los niños. Mateo presenta esta historia de una forma muy linda. Miren cómo alimentaron a estos 5,000 hombres. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué alimentaron? Mateo 14, 16 y 17. Miren lo que dice. No tenemos aquí sino ¿cómo? ¿Cuánto? 5 panes y 2 peces. Eso es todo. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces, 5,000 hombres fueron alimentados, sin contar mujeres y niños. Imagínense la muchedumbre. ¿Y cómo ocurrió este episodio? ¿Cómo ocurrió este episodio? Miren lo que dice Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despide a quienes, a la multitud, a estas 5,000 personas. Tienen hambre, necesitan algo para comer. Diles que se vayan y se provean de comida. ¿Qué les dijo Jesús? Fácil, miren, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Y lo que les dice luego es especial: dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Con 5 panes y 2 peces, dadles vosotros de comer. Cuando vemos la historia, las historias que pone Mateo, vemos que este tiene un propósito especial. ¿Cómo estaban los discípulos en este momento? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaría la fe de esos discípulos? Miren lo que pasó en los versículos previos. Aquí estamos en Mateo 14, 15, 14, 16, 17, pero 14, 10 y 11. ¿Qué estaba ocurriendo antes? Miren lo que sucedió con Juan el Bautista.
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Miren cómo estaba el sentimiento de los discípulos. Y ellos estaban ahí porque el versículo 12 y 13, miren lo que dice. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? A Jesús. Mira lo que está pasando. ¿Se dan cuenta de cómo han debido estar los discípulos? Un sentimiento de qué calidad, ver muerto a uno de sus maestros, y de una manera desgarradora. Y en estas circunstancias Jesucristo presenta esta historia: dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Si no se ha podido salvar ni a Juan. Y aquí venimos con esta historia. ¿Cómo podemos hacer eso? Interesante. No solamente esto tiene que ver con los discípulos, sino con el pueblo de Israel. 5,000 personas alimentadas ¿con cuántos? Con 5 panes y 2 peces. Imagínense todo un pueblo. ¡Wow! Miren quién está aquí. ¿Quién? Jesucristo. ¿Y Jesucristo es quién? El Mesías prometido. Y si es el Mesías prometido, ¿cuáles eran las expectativas del pueblo de Israel sobre Jesucristo? ¿Cuáles eran las expectativas? Miren lo que dice un historiador bíblico. La tradición surgió dentro del judaísmo que el Mesías vendría en ocasión de una Pascua, y que junto con su venida el maná comenzaría a caer otra vez. ¡Wow! 5 panes y alimentando a multitudes. ¡Wow! ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo nuestra tradición? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que estábamos esperando? Y Juan, cuando relata este episodio, miren lo que dice Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué quisieron hacer? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué cosa? Rey. Este era. Y nos conviene porque si con 5 panes y 2 peces puede alimentarnos a todos, imagínense qué va a pasar si es coronado rey. Imagínense qué va a pasar. Este es, y quisieron apoderarse de él para hacerle ¿qué cosa? Rey. Inmediatamente, wow, las multitudes, queremos que sea nuestro rey, porque él es nuestro Salvador. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Miren, dice, volvió a retirarse al monte él. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de Jesucristo? ¿Cuál era la verdadera misión de Jesucristo? Aquí dice, iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. ¿A qué había venido Jesucristo a la tierra? ¿A qué? A salvar. Correcto, mis hermanos dicen a salvar lo que se había perdido. Y es evidente que la Biblia recalca eso. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa era su misión. Esa era su misión. Y cuando iban a nacer, Mateo 1:21 lo repitió. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces esa era la misión principal, pero las personas al ver que habían alimentado a 5,000 hombres, querían coronarle como rey. Dios vino a salvarnos del pecado. Dios vino a salvarnos del pecado. Como Dios vino a salvarnos del pecado, entonces Mateo 14:22 dice esto: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y miren lo que dice Mateo 14:23-25. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió al monte a orar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, atemorizados porque la barca se estaba moviendo, parecía que iban a hundirse, iban a naufragar, y entonces ven ahí ¿a quién? A Jesucristo. Y después Mateo pone este relato especial, Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:28-29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¡Qué relato! ¡Qué relato importante! Y en este relato, especialmente en este versículo, en el versículo 27 y el versículo 30, hay una palabra que sobresale. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra que sobresale? Miedo. Miedo. Temor, miedo. ¿Por qué será que esa palabra siempre sobresale? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Es que el temor es algo innato al ser humano desde que entró el pecado. Entonces aquí lo que sobresale es esto: miedo. No temáis, miedo. Y aquí hay un antes y después. Un antes y después. Miren este versículo. Y los discípulos, viéndole andar a Jesús sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¡Wow! ¿Quién viene? Un fantasma. ¿Qué pasa en el versículo 27? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. ¿Qué cosa? Yo soy. Y esa palabra yo soy, ¿qué es lo que nos recuerda? Nos lleva, mi hermano, al Antiguo Testamento, como él se presentó ante Moisés y ante el pueblo de Israel: decir quién, el yo soy me ha enviado. Y él se está identificando y está mostrando que el mismo del Antiguo Testamento es el mismo Jesús que estaba ante ellos. No tengan miedo, el yo soy está aquí con ustedes. El creador de los cielos y la tierra. El yo soy, el Dios verdadero, aquel que hizo todo en la tierra. Yo soy. Entonces, ¿qué cosa? No temáis, no tengas temor. ¿Recuerdan? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Yo soy, no temáis. Entonces, como respuesta a esto,
¿Qué pasó con Pedro? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, no temas. Y Pedro se dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y Pedro fue. ¿Y cómo fue? ¿Qué hizo Pedro? De acuerdo a este versículo, ¿cómo fue Pedro? Fue directo ¿a quién? Directo a Jesús. Dice, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Ahí estaba Jesús. Y su vista estaba ¿en quién? En Jesús. Nada más que en Jesús. Y mientras su vista estaba en Jesús, él podía caminar, porque Jesús le había dicho qué cosa, yo soy, no tengas miedo. Este versículo, miren lo que relata luego. Pero qué cosa, al ver el fuerte viento. ¿Qué pasó con Pedro? El miedo regresó. Desvió la vista de Jesús. Sus problemas, hay algo que está impidiendo que mi vista continúe con Jesús. Algo está impidiendo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando los problemas de la vida, cuando las aflicciones de la vida o las cosas de la vida nos hacen desviar de la vista de Jesús, hay problemas. Hay problemas. Y entonces tuvo miedo. Y la única solución para ese miedo, ¿qué es? Jesús. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué cosa? Señor, sálvame. Es la única solución. Antes, después y en el futuro, siempre Jesús ha sido la solución. Hermano Ríos, y aquí hay algo importante. Pedro desvía la vista de Jesús, vuelve a tener miedo, pero él sabe exactamente cuál es el camino y por eso nuevamente le dice, Señor, sálvame. Oh, él sabía quién podía salvarle. Y el único que podía salvarle era ¿quién? Señor, sálvame. Wow, qué maravilla. Él era pescador y ya había enfrentado esas tormentas. Podría haber regresado nadando al arca. Sin embargo, acudió a donde estaba verdaderamente su salvación. Amén. Amén. Hay un problema aquí muy fuerte, miedo. Y como decía el hermano aquí, ellos tenían experiencia en esa situación. A la medianoche se les presenta un personaje, ellos eran pescadores, curtidos, trabajando en el mar. ¿Cómo es posible que se les presente esa situación y están temblando de miedo? Vaya, ok. Nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Lo que está pasando aquí es que Jesús está encontrando la debilidad de ellos precisamente, el temor, el miedo de enfrentarse a las situaciones que se avecinan. Y entonces Jesús prepara toda esta situación para fortalecerlos, para enseñarles, para mostrarles, para recordarles también, ¿verdad?, cuál es el camino correcto a seguir, a dónde van a acudir, dónde deben mantener la vista, dónde deben permanecer siempre ellos firmes para poder salir adelante de todas las cuestiones que se le avecinen. Amén. Entonces, Dios nos pide que dependamos de Él constantemente. Pero si el cristiano no depende de Él constantemente, ¿qué sucede con el cristiano? ¿En qué se convierte? Miren lo que dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si no confiamos, si no dependemos de Él constantemente, continuamente, entonces este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo define Jesucristo a esta clase de cristianismo?
¿Cómo lo define? Miren lo que dice Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿qué cosa? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre. Hipócritas. Hipócritas. Y luego Isaías 29:13. Jesucristo dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿qué cosa dijo Isaías? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La misma enseñanza que Isaías lo dijo Jesucristo. Y esto de enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Miren cómo ilustró Jesucristo. Mateo 15:2-4. Dos preguntas interesantes. Los fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesucristo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuál era el importante? ¿El mandamiento de Dios o la tradición? ¿Qué era lo más importante? Recuerden que esta historia viene porque los discípulos no se lavaron para comer. Y entonces ellos, los fariseos, dicen, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Y Jesús, miren lo que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes vienen con su tradición y yo vengo con la Biblia, con lo que dice la Biblia. Y Dios mandó en sus 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irreprensiblemente. Y porque ustedes hacen sus tradiciones, miren lo que hicieron, les dice. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras palabras, vuestras enseñanzas. ¿Por qué estas enseñanzas son contrarias a lo que dice qué cosa? La Biblia. Y en nuestro tiempo, ¿cuál es el problema de las tradiciones? Tradiciones que tienen que ver especialmente con la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, la semana pasada hemos hablado sobre el día de reposo. Y la Biblia claramente dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera. Uno de los pilares de los 10 mandamientos que fue establecido ¿dónde? En la creación. Y ese pilar va a mantenerse por toda la historia humana. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento resaltaron este pilar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero la tradición, ¿qué dice ahora acerca del día de reposo? ¿Qué dice? Santificar las fiestas. Las tradiciones, las fiestas, las observancias que no están de acuerdo a la Biblia. Hemos dicho que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Toda la Biblia habla acerca del sábado. ¿Cuándo comenzó a hablarse del domingo para observarse ese día como día cristiano? ¿Cuándo? La Biblia no dice nada acerca de eso. Aunque algunos dicen, porque ha resucitado Jesucristo, pero la semana pasada hemos explicado un poquito acerca de eso. Miren, ¿cuándo comenzó a hablarse del domingo?
Constantino, cuando él se hizo cristiano por política, Conveniencia. por conveniencia, porque allá había muchos cristianos y entonces él se hizo cristiano, pero miren lo que decretó: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerado día del sol, 321 después de Cristo. Ahí es cuando el cristianismo comenzó a ¿qué? A ver un poco con el día sábado. Luego el 330 más o menos, todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor. ¿Quiénes? Los seres humanos. ¿La Biblia? No. ¿Quiénes? Los seres humanos. Este es el comentario a Salmo 91 publicado en Migne, Patrología Caenca, el tomo 23 y la página 1171. Entonces, posteriormente, en el concilio de la Odisea, el 364, fue el comienzo cuando la Iglesia Católica comenzó a decir, ok, los cristianos vamos a guardar el domingo. ¿Por qué cambian? Usted dice, ya no he de honrar, vamos a parafrasear, el día sábado, de acuerdo a mi tradición. Entonces, ¿por qué seguir con las tradiciones y no acuérdate del día de reposo para santificarlo? ¿Por qué seguir con las tradiciones de los seres humanos? Tenemos que preguntarnos. Pero pasó eso en Mateo 15, 21. Miren lo que sucede. Saliendo Jesús de allá, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Se fue ya a la región fuera del pueblo de Israel. Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una mujer cananea, no israelita, no del pueblo de Dios, una mujer cananea. ¿Cómo los discípulos o cómo los cristianos, los que eran pueblo de Dios, recibían a los cananeos? ¿Cómo? No les recibían bien, ¿no? Andaban como perros, dice mi hermana. Así es. Y miren cómo Jesucristo la recibe. Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió, ¿qué cosa? Palabra. Eso es extraño. Extraño en Jesús. No le respondió palabra. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús? Miren, entonces los discípulos, acostumbrados a tratar a los cananeos, ¿qué les dicen? Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. No sirve. Y entonces, Mateo 15, 24, él respondió, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes les está hablando? A los discípulos. Wow, estamos frente a una cananea. Y él les dice, ¿a quién he sido enviado? Al pueblo de Israel. Y así les estamos tratando. Imagínense cómo les estamos tratando, cómo les tratamos a el pueblo de Israel. Mateo 15, 25 y 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quiénes? A los perrillos, con cariño. Pero ellos les trataban como a perros. Wow.
Entonces Jesús les estaba tratando de despertar a quienes, a los discípulos. Cuidado, ¿cómo tratamos? Así es como tratamos a las personas. ¿Está bien? ¿Está bien esta clase de trato? Entonces Mateo 15, 27 y 28. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La respuesta de Jesús, eso es lo que he venido a hacer. ¿Qué cosa? Sanar. Hermano Armando, y mire, es difícil ver a Jesús en la primera parte de la historia. Cuando Él dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces verlo así como tratándola. Pero mire la palabra que usted hizo énfasis ahí, la trae como el perrillo de la casa, el que se siente, el amaestrado, el que come conmigo allá abajo. Pero me llama la atención la fe de ella, nada de Jesús es gratis. Todo esto quedó registrado porque nosotros hoy lo necesitamos. Dice, pero aún esos perrillos, los de la casa que se sientan a los pies del amo, comen de las migajas, lo que sobra y que se cae, lo que no se come el hijo mayor, el que tiene el plato fuerte, se lo come el perrillo, el que está ahí. Yo solamente necesito eso, deja que caiga una migajita de tu mesa y es suficiente para que mi hija sea salva. ¿Qué más fe podía encontrar en Israel? Y la encontró afuera de Israel, a los que él no había venido, pero esas migajitas que caían de la mesa fueron suficientes para ella. Es que el evangelio era para qué. Y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Wow. Dios desea que seamos luz del mundo. Y la última historia, Mateo 15, 29. Pasó Jesús de allá y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Estamos no en el pueblo de Israel, estamos fuera del pueblo de Israel, en la región de Tiro y Sidón. De manera que las multitudes, ¿qué cosas? Se maravillaban viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Juan estaba en la cárcel y le pidió y le preguntó, ¿eres tú? Esto mismo, Mateo 11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera, etcétera. A eso he venido, y glorificaban al Dios de Israel. Es que teníamos que ser para luz de las naciones. El versículo de Mateo 15:32, miren lo que dice. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué alimentó a esas personas o a esas otras? Tengo compasión de la gente. ¿Y por qué tiene compasión de la gente? ¿Por qué? Él es misericordioso, Él es amor, Él es todo. Pero miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. ¿Por qué tiene compasión de nosotros? Porque Él mismo sufrió como nosotros. Él mismo sufrió como nosotros. Él mismo vivió nuestra vida, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos a Él sin temor. Por eso podemos ir a Él sin temor, porque Él tuvo compasión de nosotros. Y Mateo 15:36 y 37 dice, y tomando los 7 panes y los peces,
dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos ¿a qué? A la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Tengo compasión, y les alimentó milagrosamente. Qué maravilloso Jesús. Tiene compasión y nos ayuda porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Él ha sufrido nuestros problemas y Él sabía que ellos tenían hambre y Él les ha dado. Y así es como Dios viene hacia nosotros. Tengo compasión. ¿Tú quieres? ¿Quieres? Y la mayor necesidad de nosotros es que Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a abrir nuestro corazón a Jesucristo. Esperamos que sí. Que Dios nos bendiga y nos ayude.